Un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan para poder juntos estudiar esta importante lección. Hoy estudiaremos la lección número 10 que lleva por título La relación con el prójimo. Y en esta oportunidad no me encuentro solo, me encuentro acompañado de nuestro hermano Antero Caballero con quien vamos a desarrollar esta importante lección. Hermano Antero, ¿cómo se encuentra de estar nuevamente poder juntos compartir esta lección para cada uno de nuestros hermanos? Me encuentro muy contento de tener el privilegio de hacer uso de la palabra mediante la lección de escuela sabática. Espero que esta lección también sea una bendición para todos los oyentes y como también para nosotros mismos que vamos a impartir estas enseñanzas que tiene nuestra lección para este sábado que viene. Muy bien, agradecerlos también a cada uno de nuestros amigos, también seguidores quienes nos ven semana a semana y quienes también dejan su comentario, que el Señor pues les pueda bendecir grandemente. Bien, antes de poder desarrollar esta lección, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios para quien sea el que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Oremos. Eterno buen Padre, tú que habitas en las alturas de los cielos, Señor, estamos aquí, tus hijos, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, para pedirte también, Señor, el perdón de nuestros pecados y también, Señor, para que pedirte la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el desarrollo de esta importante lección. Asimismo, Señor, bendigas a quienes también podrán mirarlo, puedan también analizarlo y puedan también estudiarlo, Señor. Dejamos nuestra vida en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues en estos momentos nos vamos a encontrar con una introducción. Me gustaría darle lectura, luego esperaremos también un comentario de su parte, hermano Antero, para que podamos ya desarrollar esta lección. Dice la palabra de nuestro Dios, empecemos con lo que menciona Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor es una planta tierna y debe ser cultivada y apreciada, y las raíces de amargura deben ser arrancadas de su alrededor, a fin de que tenga lugar para expandirse. Y entonces llevará bajo su influencia todos los poderes de la mente y del corazón para que amemos de Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano Antero, aquí nosotros encontramos, bueno, al parecer, ¿no? El versículo textualmente dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué nos podría decir acerca de este mandamiento o relación a este mandamiento o a estas palabras que mencionó Jesús hacia sus discípulos? Es bonita la expresión de Jesús cuando él habla acerca de un mandamiento nuevo. Cuando Jesús habla del mandamiento nuevo, no está hablando que es nuevo por su origen. El mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo es tan antiguo como la creación, se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Entonces, nuevo está refiriéndose a Jesús cuando él está hablando a sus discípulos. También les dijo antes de morir y después de morir, les estaba mencionando acerca del amor que él ha mostrado, de un amor abnegado. Nuevo le estaba diciendo porque tenía un nuevo concepto, una nueva aplicación para ellos. Cristo estaba dando un nuevo enfoque con su vida y con su forma de ser, y ahora le estaba diciendo a los discípulos, ¿sabe? Aquí les doy un mandamiento nuevo ha sido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no se amaban Los unos a los los unos a otros. los otros. Necesitaban aplicar el amor de Dios, no el amor humano, para que se amen. Por eso Jesús les dijo, les voy a dar un mandamiento nuevo, nuevo para ellos, porque recién iban a entender claramente el amor de Dios por la obra abnegada que Cristo ha hecho En la en la cruz del tierra. Calvario. Ujú. Muy bien, es importante, mis queridos hermanos, cómo el Señor, ¿no? Tiene un mensaje tan profundo y tan importante también para nosotros
de hablarnos de este principio valioso, el amor hacia nuestro prójimo, ¿no? Pero curiosamente también en la nota nosotros analizamos y vemos allí que el espíritu de profecía hace una comparación el amor con una planta. Ujú. Pero menciona que esta planta debe ser, dice, cultivada, ¿no? Que esta planta debe ser apreciada, pero que esta planta en sí misma no es una planta perfecta, sino dice que en sus raíces de esta planta contiene amargura. ¿Qué nos podría mencionar acerca de estas expresiones? Mira, cuando nosotros leemos Segunda de Pedro 1:5 al 10, allí nos va mostrando las escaleras, ¿no? De la fe añadir virtud, virtud conocimiento, paciencia, dominio propio, y sigue diciendo así, dice, de ahí vas a añadir amor fraternal, y después dice, añade amor. Lo que está diciendo aquí, que el amor fraternal no es un amor, no es un amor perfecto. Para poder nosotros amar a Dios y amar a nuestros prójimos, no es con el amor fraternal, porque el amor fraternal es un amor imperfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el amor que tienen los padres hacia los hijos es el amor fraternal. Claro. Eso lo tiene cualquier persona, sea cristiana O no lo sea. o no lo sea. Los hijos aman a sus padres. Sin embargo, nosotros vemos que algún día a veces los padres están demandando a sus hijos. ¿Dónde está el amor ahí? También puede ser los hijos demandan a sus padres. O Claro. vemos también que entre hermanos se aman, pero llega un momento en que se demandan, que se odian. Ese amor humano es un amor imperfecto. Entonces lo que aquí está diciendo es que ese amor humano está contaminado, tiene raíz de amargura, porque está contaminado con el egoísmo. O sea, toda persona no tiene egoísmo porque lo desarrolla el egoísmo. Lo tiene como un Lo principio tiene como un principio, establecido en su como ser. una ley en el ser humano. Dice el espíritu de profecía que nosotros somos Egoístas egoístas y tercos por por naturaleza. naturaleza. Entonces este amor humano está mezclado de egoísmo, ¿qué dice aquí? De De raíces raíces de amargura de amargura. y que Entonces, deben ser arrancadas, deben dice ser aquí. arrancadas. Entonces, lo que necesitamos nosotros para amar a Dios y amar a nuestros prójimos es el amor de Dios. Y justamente cuando concluye este párrafo, dice que ese amor necesitamos en nuestro corazón para amar a A Dios Dios sobre todas las cosas, y dice, a y nuestro menciona, y a prójimo, nuestro prójimo ujú, como a a nosotros nosotros mismos. mismos. Recordemos muy bien, ¿no? Para poder nosotros, pues, desarrollar este amor, se debe desarrollar diariamente, por eso que menciona una planta no es que realmente, pues, tú lo vas a dejar allí, lo plantas y lo dejas a su abandono, ¿no? Ujú, Eso es un desarrollo diariamente, ¿no? Recordemos que también el amor es un principio. Y claro, en nuestra naturaleza propia, como bien decía, hay raíces de amargura, ujú, ahí también está involucrado ese principio del egoísmo y hay una lucha, ¿no? Que necesitamos sí o sí el amor de Dios ujú. reflejado en nuestra vida. Muy bien, ahora en relación a este contexto, nosotros vamos a mencionar o vamos a analizar acerca de la pregunta número uno, ¿no? Y la pregunta número uno dice de la siguiente manera: ¿quiénes eran los amonitas? ¿Qué hicieron a su pariente Israel? Primero vamos a ver la pregunta y luego la subpregunta. ¿Quiénes eran estos personajes, pues que se menciona también en la Biblia, llamados amonitas o este Ujú, pueblo amonitas, ¿no? Bueno, para ello vamos a ver lo que menciona Génesis 19, 30 y 38 y habla de un personaje llamado Lob, ¿no? ujú, Lob dice que subió a Zoar y moró en el monte y este personaje después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él va, ¿no? Tuvo miedo, dice, quedarse en Zoar y habitó en una cueva, ¿no? Pero él ujú, fue con sus dos hijas, ¿no? Y vemos aquí, el versículo menciona de una de sus hijas, y
que da a luz, ¿no? Y que tiene pues a un hijo llamado Ben-Amín, ¿no? Y luego menciona el versículo textualmente que él es el padre de los amonitas, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos personajes y qué hicieron con su pariente Israel, ¿no? Según la historia bíblica nos muestra que los amonitas, lo que dice aquí esta pregunta, son, es de los descendientes de Lot, Ujú, los descendientes de Lot. Entonces, según nos dice aquí que ellos, estos amonitas, eran pues, eran tribus muy viles. ujú. O sea, no eran personajes, no eran tan loables, ¿no? Eran, dice una tribu, tan viles, rebeldes. Y así que, ¿qué hicieron contra sus parientes de Israel, de israelitas? Ellos, ellos no se comportaron familiarmente, así como ya hemos dicho, A ¿no? pesar que eran parientes cercanos Claro, de Israel, ¿no? claro, ellos eran familias. Claro. Sin embargo, como ya se ha mencionado, ¿no? Entre hermanos podemos nosotros amarnos, pero ese amor es un amor imperfecto. Y aquí cuando vemos acerca de los amonitas frente a sus parientes, a sus hermanos cercanos, ellos no se comportaron dignamente frente a los israelitas. Dice aquí que ellos se alegraron de una manera perversa. Claro. No solamente se alegraron de una manera perversa, sino se alegraron de una manera maliciosa. O sea, no fue un acto, un Una actitud. acto, una actitud muy buena, una actitud muy, muy mala. Claro, realmente su forma o su expresión, ¿no? Que menciona la Biblia, decían, bien cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, ¿no? Entonces Ujú, ellos se alegraron, ellos se burlaron, hicieron una celebración, ¿no? Cuando llegaron la noticia a sus oídos que realmente había sido destruida, ¿no? ujú, Judá, su templo había sido ujú. destruida, conquistada por Babilonia. Esto también revela, hermano Antero, cómo es el estado natural del corazón humano, ¿no? Realmente da a demostrar, ¿no? El profeta Ezequiel está hablando aquí y pues realmente, si bien es cierto, en ciertas oportunidades Israel había sido temido por otras naciones, pero llega un momento que los pueblos cercanos en relación al prójimo, pues realmente no mostraron una consideración tal cual debería haberse ido, ¿no? Entonces, Dios realmente no está de acuerdo con esta actitud de los amonitas, quienes realmente, pues, ellos se gozaron en el sufrimiento del pueblo de Dios, ¿no? Ujú. ¿Qué aplicación nosotros podemos dar de esta situación o de esta actitud que tuvieron los amonitas, ¿no? En nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos mencionar, ¿no? Este, yo creo para poder aplicarle a nuestra realidad, esta nota es muy importante poder verlo. La nota de esta pregunta nos lleva a poder reflexionar. No solamente deben quedarse allí entre los amonitas, sino también Ujú. debemos nosotros sacar lecciones, Claro, lecciones objetivas donde nos ayuden a reflexionar qué es lo que no se debe hacer y cómo uno puede ir debilitándose más y más al practicar pensamientos o sentimientos negativos. Por favor, de lectura la nota para muy bien. poder ver. Vamos a darle lectura a la nota, la pregunta número uno, y dice, no hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Esta parte llama mucho la atención, ¿no? Menciona y dice que nuestra vida espiritual se ve debilitada por actitudes como que,
como la envidia. la envidia, ¿Qué más decía, hermano? la La sospecha, sospecha, ¿no? ajá, ¿Qué más? La y la crítica crítica y la y la calumnia. calumnia. Mira, todas estas cosas que vemos aquí, que de seguro pueden debilitar nuestra vida espiritual, todo esto son como atributos que tiene el enemigo. Por eso que aquí la crítica es tan dañina, que no solamente destruye a quien se lo critica, sino uno mismo. Uno mismo se va destruyendo. La envidia, la sospecha, la calumnia, todas estas cosas, dice aquí este párrafo, que están catalogados como una sabiduría terrenal, diabólica. No es la sabiduría, no procede de la sabiduría De de Dios. Dios, sino procede de una sabiduría de aquí de la tierra, del enemigo. Una sabiduría, bueno, vamos a decir una actitud diabólica, ¿no? Una actitud egoísta. Claro, esto se puede aplicar también, ¿no? El espíritu que tuvo Amón, ¿no? Vamos a decirlo los amonitas, Ajá, pues la aplicación actual es muchas veces nosotros como cristianos, aún conociendo las cosas del Señor, estamos criticando, ¿no? A otros creyentes. ¿Qué ajá, es más también nosotros podemos hacer? Muchas veces nos alegramos también de la caída de alguien y muchas veces incluso decía allí que ellos habían hecho, habían usado sus manos, habían usado sus pies para alegrarse de la desgracia que prácticamente entre comillas, porque ujú, era una actitud que Dios había tomado, del pueblo de Judá. Pero muchas veces también nosotros de repente tomamos esa actitud de alegrar, ah, mira qué tal hermano, ujú. mira cómo cayó, ¿no? Y a veces también juzgamos a la persona en lugar de restaurarlo. Nosotros hemos sido llamados para restaurar, Y pero muchas veces no se toma esa actitud, ¿no? Y estamos tomando la actitud de los amonitas. exacto, y no solamente esto, dice aquí este párrafo, dice que sospechamos de unos y de otros. Ujú. O sea, esta vida de andar sospechando de fulano, de sutano, no es no es algo bueno, sino tiene que ver mucho también con la parte mental, ¿no? La parte mental de andar pensando que hoy ya me va a hacer daño o están hablando mal de mí. Eso es sospechar. Entonces no Claro. vale también vivir en esa condición, en ese estado, porque no ayuda también a poder crecer tanto espiritualmente. Por eso dice aquí que eso destruye la espiritualidad. Excelente, ¿no? Excelente la aplicación de la palabra de Dios en relación a nuestras actitudes. Y muchas veces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, podemos nosotros tener ese espíritu de amor. Pues Dios nos ayude a no caer en ese espíritu de burlarse, de tener una alegría perversa, de tener o dejarnos llevar por la crítica, por la calumnia y la sospecha. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2. Dos. La pregunta número 2 dice, ¿cómo despreció Moab al pueblo de Dios a pesar de ser familia? No solamente ya en la pregunta 1 tenemos a un familiar cercano que eran los amonitas, ahora vamos a pasar a otro pueblo, a los Ajá. Los moabitas. moabitas. Y pues para curiosidad o de repente ya alguien lo ha leído la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos de estos dos pueblos, pues nuevamente nos vamos al personaje de Lot, ¿no? Recordemos que Lot tuvo dos hijas, Dos ¿no? hijas, La sí. menor tuvo un hijo que claramente tuvo como descendencia a los Los amonitas, amonitas. y ahora tenemos a la hija mayor, ¿no? Mayor. Quienes también pues presenta a la descendencia de los Ah, moabitas, o otro representa pueblo. otro Otro pueblo, pueblo. ¿no? Entonces, ¿cómo desprecia, mi querido hermano Antero, eh, Moab al pueblo de Dios, ¿no? Mira, en este contexto se puede ver cuando Judá siempre hablaba acerca de un Dios todopoderoso, ¿no? De un Dios que hacía proezas, de un Dios que ganaba las victorias. Pero entonces, en algunos momentos también el pueblo no ganaba las victorias. Y Ujú. justamente en este contexto está hablando aquí cuando
cuando aquí los moabitas hablan acerca del pueblo de Israel, de Judá, ¿no? Dice, he aquí, la casa de Judá es Todas las como todas naciones. las naciones. Que esta palabra, esta expresión de este texto nos está viendo que del desprecio que que tenían los moabitas hacia el pueblo de Dios. De decir que el pueblo de Dios es como cualquier otro pueblo, dando a entender que el Dios de Judá no era un Dios no era un Dios verdadero, no era un Dios que como se proclamaba, como proclamaban los de Judá. Entonces está diciendo aquí como cualquier otra nación, que dicen tener sus dioses que no tienen capacidad de defender a su pueblo. Eso es lo que estaban diciendo, estaban haciendo una comparación entre cualquier otra nación con el pueblo de Dios. Y estaban pues burlándose no solamente del pueblo, sino de Dios mismo. Estaban burlando, estaban despreciando el poder de Dios y la majestad de Dios frente a todos los pueblos. Claro, imagínate, ¿no? Hacer esta comparación. Recordemos de que el pueblo de Dios, Israel, Dios mismo lo había elegido como un pueblo escogido de entre todas las naciones, ¿no? Recordemos también que lo había comparado, ¿no? Como la niña de sus ojos. Era un pueblo realmente diferente, ¿no? Diferente en que había recibido una verdad bíblica que a pesar de sus pecados el Señor aún le seguía bendiciendo, aún no lo había desechado, porque la parte de haberle puesto a ellos o haber dejado que otra nación pagana los esclavice era como una lección para ellos, mas Ujú. no quería la destrucción total de su pueblo. Pero haciendo esta comparación, nosotros muchas veces, o este desprecio que hicieron el pueblo de Moab, a pesar que eran familia, de hacer esta comparación, muchas veces también hoy en día, mis queridos amigos y hermanos, despreciamos muchas veces a la iglesia del Señor. En otras ocasiones, de repente, también nosotros minimizamos la verdad de la palabra del Señor. Y Ujú. otras veces también hacemos la comparación y podemos decir o caer en esta expresión y decir, todas las religiones son iguales. Pero Dios también tiene, pues, realmente nosotros como cristianos debemos evitar tratar las cosas espirituales con desprecio. Y eso es lo que hicieron este pueblo de Moab en Eh, relación al pueblo de Judá y de Israel, ¿no? Incluso también aplicando nuestra realidad, podemos ver que tanto nosotros como cristianos también podemos tener una conducta muy equivocada en nuestra fe, ¿no? Y Ujú. eso puede llevar también a que los demás puedan blasfemar tanto de la Claro, iglesia, puedan blasfemar de Dios, porque ven nuestras nuestras- debilidades, nuestra conducta. Entonces es allí donde a veces provocamos o abrimos el camino para que la gente puedan hablar mal de Dios, así como estaban aquí haciendo los moabitas, diciendo, hoy, pero Judá es como cualquier otro pueblo. Y también muchas veces pueden decir tanto de la iglesia como de la fe, pues somos como cualquier otra iglesia, como cualquier otra religión. claro. Y si nosotros ponemos, como decir, una lupa en relación también a lo que dice el espíritu de profecía, y bueno, para poder resumir, menciona y dice de que realmente toda alma para el Señor es una alma valiosa. ¿Por qué? Porque vale el precio de la Ujú. sangre de Jesús. Y a pesar de que muchas veces nosotros, a pesar que tenemos la capacidad de repente de pensar, de razonar, eh, Dios dice que no ha autorizado a nosotros como creyentes, como cristianos, hablar de nuestro semejante, pero hablar de repente en forma de crítica, en Ujú. forma de desprecio, en forma de condenación. Muchas veces dice que nosotros podemos ver, ¿no? Podemos ver los defectos, podemos ver las debilidades de las demás personas, de todos quienes nos rodean, pero Dios dice que reclama a cada una como una propiedad suya, ¿no? Y claro, y dice que todos para el Señor hemos sido Como- considerados como su propiedad, hemos sido considerados también como su creación, hechos a su imagen y semejanza, pero dice que Dios también nos hará responsables hasta de una sola palabra que nosotros mencionemos hacia una alma por la cual Cristo dio o entregó su vida, ¿no?
Claro, una palabra obviamente que esté relacionado con el Ujú. desprecio, una palabra que esté relacionado de repente con la burla, con la sospecha y todo lo que se venía mencionando. De repente haciendo las comparaciones, como en este caso lo hizo Moab, ¿no? Que Ujú. dijo, La casa de Judá es Igual como todas las ciudades. como todas las naciones, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos varias lecciones que sacar, ¿no? Con respecto a la ver acerca de las debilidades de los demás y que la palabra nos dice, si nosotros vemos a alguien que está mal, debemos de ir a restaurarle, dice, Ujú. vosotros que sois espirituales, dice, Restaurarles con espíritu restaurarle con un espíritu de de mansedumbre. mansedumbre. Entonces es necesario mostrar ese espíritu cuando vemos las debilidades de los demás, porque todos somos hijos, todos somos, pertenecemos a Dios tanto por creación y por Amén, redención. por redención. Muy bien. En la pregunta número 3 menciona y dice de la siguiente manera, ¿cómo actuó Edom con Israel a pesar de su hermandad? ¿No? Eh, Aquí hay unos versículos, un versículo que quisiera dar lectura y a nuestro hermano Andreu nos va a explicar un poquito mejor. Amos 1:11 dice, así ha dicho Jehová, 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor lo ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cuál fue la actitud de Edom frente a Israel, a pesar de que eran pues hermanos, ¿no? Coméntenos un poquito más acerca de esta historia entre Esaú y Jacob y lo que menciona acerca de los pecados que menciona también Amós en cuanto a Edom. Yo creo que en este punto debemos de ir a la causa, ¿no? ¿Por qué esta actitud de aquí de Edom? Cuando hablamos acerca de Edom, estamos hablando de Saúl. Mm, Entonces, nosotros históricamente sabemos que entre Esaú tuvo un hermano que se llamaba Jacob. ujú. Entonces, según la Biblia, nos dice que estos dos hermanos han tenido una rencilla. Y esta rencilla no era pues tan pequeña, ¿no? Que como ya lo sabemos, Era por que la... por la primogenitura. Exacto. Entonces, desde ahí parte este problema. Desde ahí parte este problema. No se ha subsanado bien. No se han curado todas esas heridas. No se han arreglado a su debido tiempo. Han pasado años. Vemos que Jacob se había huido. En Ujú. esa huida que hubo, ha quedado un vacío allí. No han arreglado el caso tempranamente, sino que eso dejó pasar por mucho tiempo. Y eso se ha ido a través de las A generaciones, través de la generación, hasta mira, formarse 2 pueblos. exacto, a formarse dos pueblos por esa rencilla, por ese mal proceder, por esa ambición que tuvieron allí sus dos hermanos. Pasaron años que no se ha curado. Siempre se ha venido viendo aquí, pero no se ha curado de parte de una persona. Claro. Eso hay que entenderlo para poder sacar lecciones, ¿no? O Ujú. sea, aquí no nos está mostrando acerca de Jacob, Nos está nos está mostrando de mostrando Saúl. acerca de Saúl. ¿Dónde, qué parte, en quién estaba el problema? El problema no estaba en Jacob, sino en Esaú. Mira, han pasado tantos años y aquí el profeta Amós describe de una manera tan clara con respecto al problema que tuvieron Jacob, con Esaú. Y aquí dice cómo actuó Edom con Israel a pesar de su hermandad. Actuó de una manera tan destructiva, de una manera tan bélica, de una manera tan, tan fea. Mira lo que dice aquí, cómo actuó. Dice, actuó con espíritu de persecución hacia su hermano. Y es verdad, si nosotros vemos esto,
cuando tuvieron el encuentro tanto del grupo de Esaú con el grupo de Jacob, ¿no? Claro. Esaú venía con Con espíritu con de espíritu venganza. de venganza, de destrucción. Y aquí nos habla acerca de un espíritu perseguidor. Y verdad, siempre hubo estas rencillas, esta persecución entre hermanos. Y mira, y la segunda parte nos dice aquí, dice, también violó el afecto natural. O sea, lo que está diciendo aquí que Edom actuó de una manera tan sin consideración, porque dice que aquí se violó el afecto natural. ¿Qué quiere decir con esto? A Esaú no le importó la descendencia de Jacob, no le importó Que eran que familia. eran familias, no le importó que sean sus El amor sobrinos. fraternal, Por eso el amor la familia fraternal, cercana. la familia cercana, aquí no le importó, dice, violó todo El afecto afecto natural. natural. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, toda persona, a pesar que no sea cristiana, a pesar que sea cristiano o no, siempre naturalmente va a amar a sus hermanos, va a amar a su familia. Sin embargo, aquí Edom se actuó de esa manera, violando el afecto natural. No le importó que sean familias. ¿Y qué dice aquí? Sigue diciendo aquí, y en su furor le ha robado siempre. O sea, no era que solamente esa violación del afecto natural era una vez, sino continuamente. 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 Eso lo vemos acerca de la actitud de Edom frente a su hermano, frente a su familia. Y el último dice, perpetuamente Ha ha guardado guardado rencor. O sea, el rencor era continuamente, o sea, no era pues de un solo momento, lo que dice aquí Amós. Y tanto es estos pecados de Amón y la actitud de Amón frente a Israel, tanto es que no era considerado como algo bueno por parte de Dios. Dios ha permitido que se dedique a escribir un libro entero solamente de la conducta, de la actitud de Amón. Y eso está en Abdías. En Abdías 16, perdón, de Edom, perdón. Está en Abdías, todo el capítulo 1, nos muestra acerca de toda la conducta de Edom. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nos quiere decir que la actuación de Edom frente a Israel era tan desastrosa, sin consideración a su familia. Exacto. Y pues el espíritu de profecía menciona y dice, el espíritu de odio y de venganza tuvo origen ¿dónde? En Satanás, ¿no? Ajá. Y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios, quien quiera que abrigue malicia u odio o abrigue el mismo espíritu, su fruto será la muerte. Y entre ellos también se encuentra el pensamiento vengativo, yace latente, dice la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ese mismo espíritu de odio y de venganza que tenía Edom, también lo tiene Lucifer. Entonces, es allí podemos ver la causa de todas estas conductas que ha tenido Que tiene Edom. ¿no? Entonces, ahora vemos de dónde viene. Dice que el pecado se originó ¿en quién? En Lucifer. En Lucifer. Dice, tuvo su origen en el egoísmo. Entonces, esto quiere decir que todas estas conductas, la conducta de Edom y la conducta que se puede mostrar hoy, no es una conducta que recién se va a desarrollar, que se va a cultivar, que se va a activar, no, sino es una conducta que ya, dice aquí, haciendo una comparación de la planta, ¿no? Dice, dice... En la semilla. En la semilla ya está la planta. Sí, ahí. Ajá, en la semillita. Exacto. De pronto ya empieza a manifestarse en malas acciones. En malas acciones. En aborrecimiento hacia el prójimo. O sea, naturalmente el ser humano
pues no tiene ese amor hacia el prójimo. Si bien es cierto, pareciera que ahí está el afecto natural, Fraternal, ¿no? fraternal allí, ¿no? De que te quiero, te amo, pero cuando se vienen cosas difíciles, familias se pelean. Incluso, ¿no? Matrimonios también, compañeros de trabajo también. Entonces, También. realmente, incluso entre misma familia, muchas veces este espíritu aparece, el espíritu de don aparece muchas veces cuando nosotros guardamos resentimiento, cuando Exacto. nosotros estamos buscando venganza, cuando nosotros no perdonamos. Y eso es lo que había pasado con Edom, con Esaú. No había Ujú. perdonado a su hermano, por lo tanto estaba guardando ese rencor que parecía de repente insignificante. Él podía haber ya descansado, pero su descendencia aún mantenía ese rencor Ese rencor. hacia el pueblo de Israel, ¿no? Hacia el Entonces, pueblo de Judá. esto nos debe llevar a pensar bastante, ¿no? De arreglar los problemas a su De debido cuánto daño tiempo. nos puede hacer, ¿no? Ajá. Guardar el El rencor rencor. en eh, nuestra vida propia, incluso en nuestra vida espiritual. exacto. De tener el espíritu de persecución, de poder ahogar ese afecto natural. Entonces es muy importante llegar a entender esto. Queridos hermanos, creo que esta lección debe enseñarnos a que podamos nosotros no guardar el rencor, no ahogar el afecto natural de las personas y tampoco no tener ese espíritu de persecución y de venganza, ¿no? Si existe ese tipo de pensamientos o conductas, es porque tenemos el mismo espíritu del enemigo. Entonces el enemigo, Satanás, en él se ha originado el pecado y el pecado se originó en el egoísmo. Entonces, de ahí nace todo. Dice el espíritu de profecía que en la primera columna está el egoísmo, de ahí parten todos los demás pecados. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto, que claro, el egoísmo, no somos egoístas porque recién hacemos actos egoístas, Ujú. sino somos egoístas por Naturaleza. naturaleza, dice que somos egoístas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Ya vimos a dos pueblos prácticamente que eran familia, pero que realmente despreciaron, se burlaron, actuaron de manera diferente sin tener un aprecio hacia el pueblo de Ujú. Judá. Pero ahora vemos a otro pueblo, pero que obviamente ya menciona la Biblia. La pregunta número 4 dice, habla acerca de los filisteos y dice, ¿por qué los filisteos aborrecían al pueblo de Dios? Al hablar de los filisteos es hablar de los enemigos Del- históricos de Israel, ¿no? una de las historias más conocidas es el de David con Goliat, ¿no? Con Goliat, ¿no? La Y pelea ellos representaban realmente a una oposición ya directa con el pueblo de Dios, con el ¿no? pueblo de Dios. ¿Qué podríamos hablar de ellos, no? ¿Por qué era ese aborrecimiento? Bueno, ya habíamos, creo que, respondido, siempre ellos Ujú, eran la oposición directa de Dios, pero habíamos visto, ¿no? En muchas ocasiones el pueblo de Dios tuvo victoria sobre los filisteos, ¿no? ujú. Pero en otras también tuvo Sus sus derrotas, caídas, porque sí. los filisteos también menciona en la Biblia que oprimían al pueblo en ciertas Ujú. ocasiones, había conflictos permanentes, peleaban contra ellos, y claro, los filisteos siempre intentaban destruir a los pueblos, al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios. Pues si nosotros de repente quisiéramos mencionar, ¿no? Ahí menciona el versículo que decía allí, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara de aquel que te herirá, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid y de su fruto serpiente voladora, o sea, algo más superior, ¿no? Ujú, Muchas veces cuando tenían la victoria, los filisteos sobre el pueblo de Dios se sentían como los ganadores, los ujú, victoriosos, pero el Señor le decía, tranquilo, ¿no? De ujú. pronto va a subir alguien más y tú vas a estar de repente destruido, ¿no? Algo que se pueda mencionar en la nota, ¿qué dice allí? Cuando nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos hablar con un espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. Ujú. Noten bien,
El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contenía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar, ¿no? Entonces aquí con respecto a los filisteos, ¿no? Ellos cuando mataban a un rey cuando moría en la guerra un rey de Israel, ellos se alegraban, ellos se gozaban porque pensaban que así están destruyendo el pueblo. Sin embargo, no fue así. Dios siempre cuidaba de su pueblo. Y la nota nos habla ahora para nosotros. Dice, cuando nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos de hablar con espíritu de desquite. Entonces, eh, el asunto es tan importante poder ver aquí que lo que enseñó Jesús, ¿no? Que debemos nosotros de amar a nuestros enemigos. Cierto. O sea, no es porque sean nuestros enemigos, vamos a hablar de una manera despectiva, no es porque sean nuestros enemigos, debemos de juzgarlos por juzgar, sino debemos dejar todo en las manos de Dios. Exacto. Entonces hay un consejo importante de la palabra del Señor, debemos tener en cuenta que la obra de juzgar y condenar únicamente le corresponde a Dios, no a nosotros. Y pues no tengamos esa actitud de poder de repente vanagloriarse, de repente aborrecer a alguien, ¿no? Debemos dejarlo todo en las manos del Señor. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 5. Yo creo que en las 4 primeras preguntas se hablan de acciones, se hablan de actitudes, pero hay alguien que lo genera, ¿no? Ya habíamos visto ya en algún, hace un momento, donde decía que el origen del odio y la venganza era de Satanás, pero en la pregunta número 5 ya vamos a hablar directamente de este personaje, donde dice, la pregunta 5, ¿quién es el archienemigo del Señor? Y por extensión de los fieles, ¿no? O sea, él es un enemigo de Dios, pero se expande a sus hijos, ¿no? Se expande Claro, a los creyentes, a los que ponen su confianza en Dios. claro, como el enemigo ya no puede luchar Directamente, directamente con Cristo, entonces para hacer doler o hacer sufrir a Cristo, ahora pelea con nosotros. ujú, Y cuando a veces tiene victoria Satanás, pues se gloria, ¿no? Entonces claro. es un enemigo muy astuto. Muy bien. Bueno, recordemos lo que menciona Ezequiel 28, 12, 14 y 16, ¿no? Habla acerca de Lucifer. Ujú. Y vamos a leer el versículo 14 donde menciona y dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. ¿Qué podríamos mencionar acerca de estos versículos, Mano Antero? Mira, Lucifer llegó a ser el enemigo de Dios. Y para poder entender acerca de la magnitud de la enemistad que Lucifer llegó, que cuando se convirtió en Satanás, llegó a ser el enemigo, el archienemigo de Dios, tenemos que entender cuál era su posición, la posición que él tenía antes. Porque mira lo que la Biblia dice acerca de Lucifer. Dice que era un querubín grande y protector. Vamos a poner eso en nuestra mente, estas dos expresiones. Dice que era un querubín grande y Y protector. protector, grande y protector. Ajá. Y después vamos a ver también otros puntos para poder entender acerca de cómo llegó a ser un archienemigo. Dice aquí que Lucifer también llegó a tener maldad en su ser. Pero también Lucifer dice que la Biblia dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones. Entonces, vamos a describir un poco aquí para entender acerca de la enemistad de Satanás contra Contra el Dios Señor y y contra también su pueblo. contra los fieles. Ajá. Dice que Lucifer fue un querubín grande y protector. ¿Qué significa cuando Lucifer era un querubín grande? Eso significa que era el primero.
era el príncipe de todos los ángeles. Él era el encargado para poder enseñar. Cuando hablo de príncipes, porque tenía su principado hacia los demás ángeles. Entonces, él era el encargado de poder comunicar todos los acuerdos que hacía la divinidad. Claro. O sea, Lucifer era el querubín que recibía informes de la divinidad. Todas las reuniones que hacía en la divinidad, el consejo que tenía la divinidad, los acuerdos que hacían, ellos salían y llamaban a Lucifer para poder decir esto vas a informar a los demás ángeles o vas a ir llevando el mensaje a los otros mundos. Mire, entonces, cuando dice que era un querubín grande, Y protector, ¿no? Grande y protector, cuando dice que el querubín era grande porque dice que a causa de sus contrataciones. ¿Qué quiere decir con eso? Esta palabra contrataciones tiene que ver mucho con un lenguaje comercial. Entonces, ¿qué hacían cuando la divinidad hacían acuerdos? Salían, llamaban a Lucifer, le comunicaban todo lo que tenían que él comunicar a los demás ángeles. Yo me imagino que allí con un documento, más o menos viene de un documento que trae la divinidad para hacerles decir, a ver, aquí vas a poner tu firma para que tú vayas llevando este mensaje a los demás ángeles, aún a los otros mundos. Entonces, era el que se enteraba de todo el acuerdo, lo que le pertenecía a él saber, lo comunicaban a Lucifer. Y claro, Lucifer llevaba a los demás ángeles, por eso que era grande. Pero también dice que era grande y protector. ¿Qué quiere decir con esto? Para entender esto, tenemos que entender acerca del santuario. En el lugar santísimo, ahí nos muestra que hay dice, dos querubines en el arca del pacto. En el arca del pacto, en el propiciatorio. Alrededor también, ¿no? Del trono. Están allí protegiendo. Eso significa que Lucifer estaba justamente cercano al mismo trono de Dios. Alrededor del trono de Dios. O sea, Lucifer podía estar allí, podía estar en la administración de Dios, pero no podía entrar en los consejos de Dios. Es muy diferente. Él estaba en la administración, pero los acuerdos que hacía la divinidad, él no participaba. ¿Por qué? Porque era un ser creado. Entonces, cuando dice que aquí era protector, él era encargado de la administración allí en el trono de Dios. Entonces, aquí ahora viene la exposición de la palabra, dice aquí, hasta que se halló maldad. Entonces, ¿por qué se empezó a tener este orgullo en su ser? Dice, por la multitud de sus contrataciones, o sea, por las consideraciones, por las consideraciones que hacía todos los días, y me imagino todos los días, le daban el mensaje que vaya a dar a los demás ángeles. Esto le llegó a enaltecerse, a engrandecerse, a tener un egoísmo propio y a poder también cambiar, ¿no? Entonces, desde allí, así como Lucifer estaba cerca del trono de Dios, ahora él, al rebelarse contra Dios, llega a ser un enemigo acérrimo de Cristo, del Señor. Y la enemistad fue directamente con Cristo, desde el cielo. Ahora viene la enemistad, cuando Cristo viene a la tierra, le sigue. Ahora Cristo lo venció en la cruz, ahora sigue con nosotros. El enemigo no se separa porque él sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, por eso ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace ahora Satanás contra Cristo? Ahora Satanás empieza a, como quien decir, a malinformar lo que es Cristo. A rebajar. A rebajarle a Cristo. Empieza los atributos que él tiene, lo echa la culpa a Cristo. Incluso el mismo egoísmo que se manifestó en él, le dice, no, que Cristo por egoísmo no les ha permitido a ustedes a comer del árbol
les ha prohibido comer del fruto del árbol. Cambiar todo el Ajá. carácter, manchar el carácter Manchar de el Dios. carácter. Entonces, por eso que Satanás es un archienemigo de Cristo. Y no solamente quiere manchar, ha querido manchar cuando vino a esta tierra, ha querido manchar el carácter de Cristo. Ahora, hoy en día también las enseñanzas. La doctrina. Satanás no descansa. Ahora, como no puede directamente con Cristo, ahora él se va, toma las doctrinas falsas. Y en las doctrinas falsas, Satanás dice y le presenta a Cristo como igual al hombre. Igual que el hombre. Ya no dice Satanás, ya no está presentando hoy en día que el hombre es semejante a Cristo, semejante a Dios. Ahora no dice que el hombre es igual que Cristo. Claro. Y esa es la misma enseñanza que Satanás está tomando toma el espiritismo. Claro. O sea, Satanás no descansa. No descansa, es un enemigo terrible, terrible. Ahora Satanás está manchando, quiere manchar a Cristo, diciendo, no, que Cristo es igual que el hombre es igual que Cristo. O nosotros igual Ajá. que Cristo. Sí, que Cristo tuvo pasiones pecaminosas, pasiones corrompidas, emociones pecaminosas, igual que nosotros. Y de repente el contexto o la forma interpretativa más sencilla para decir, él tenía que ser así para poder comprender Es lo que sí. para poder entender al creyente o al cristiano o a la persona. Exacto, por eso Satanás no está descansando. Satanás sigue trabajando, es un archienemigo. Es un archienemigo y es un enemigo que va a luchar hasta el último y desde el cielo empezó a trabajar contra Cristo. Claro. Y él no descansa, por eso hoy en día quiere destruir la identidad de Cristo. La impecabilidad, quiere presentarle frente a los hombres como un Cristo con tendencias pecaminosas, como un Cristo con emociones pecaminosas, como un Cristo que tiene naturaleza pecaminosa. Así quiere presentarle y quiere enredar al mundo entero presentando a un Cristo diferente. El enemigo no descansa y ese es el enemigo y por eso es bueno describirle que es un querubín grande y protector, ¿no? Es un querubín que ha tenido mucho privilegio, que ha conocido mucho de la administración de Dios, por eso que no descansa. Interesante la explicación que tenemos de la palabra del Señor. Recordemos allí donde menciona y dice que en las Sagradas Escrituras se lo llama el acusador de nuestros hermanos. Ajá. Y Jesús no empleó ninguno de los métodos de Satanás, lo respondió con palabras, el Señor te reprenda, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos empleamos, ¿no? Empleamos los métodos de Satanás. ¿Cuál es el método de Satanás? Acusando, ¿no? Acusando, mira. Y eso es lo que el Señor no desea de nosotros. Entonces, hoy en nuestra aplicación actual nosotros tenemos muchos conflictos, son reflejo también del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero Dios nos ayude para que nosotros podamos pues salir victoriosos. Ya creyendo en Jesús, ya poniendo nuestra confianza en Dios, nosotros ya ganamos la victoria. Pero cuando dejamos de mirar a Cristo y nos miramos a nosotros y queremos de repente por nuestra propia fuerza llegar a una impecabilidad, entonces ya estamos dejando a un lado a Cristo, estamos dejando la obra de Cristo y realmente Satanás tiene la victoria sobre nosotros, pero Dios nos ayude. En la pregunta número 6, mi querido hermano, dice, ¿qué tropiezo había causado Egipto a Judá en tiempo de Ezequiel, ¿no? Mientras Ezequiel se encontraba ya pues en Babilonia, Jeremías se encontraba ya en Judá, ¿no? Y claro, Dios le revela y menciona y dice que hay un gran tropiezo de una nación, ¿no? Claro, el consejo prácticamente de Dios había sido de que ellos permanecieran, que no se sublevaran contra Babilonia, que estén allí protegidos sobre ellos. Pero en unas lecciones pasadas habíamos visto que la vid que como que estaba en el desierto y luego se fue para allí donde tenía aguas, pero estaba protegida por el águila, pues decidió como que empezó a treparse y buscar soluciones humanas. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Históricamente, pues realmente se van a pedir ayuda ¿a dónde?
A el Egipto. reino se va a pedir ayuda a Egipto, Ajá. a querer de repente formalizar su potencia, sublevarse contra Babilonia. Y bueno, en su pensamiento humano de repente diría, allí en Egipto, no es que en su pensamiento dice que vio caballos, vio hombres de guerra, vio Ujú. todo lo necesario para poder liberarse de la esclavitud o de repente de lo que habían sido subyugados de Babilonia. Pero fue un error. Mm, Egipto fue un tropiezo Eso. para Judá en los tiempos de Ezequiel. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día? Es interesante, esto tiene varias aplicaciones que Dios nos da mediante esta lección, mediante esta pregunta. Y creo que nosotros como estudiosos de la Biblia debemos de abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para poder ver y escuchar los ejemplos bíblicos. ¿Cómo lo podemos aplicar? En primer lugar, la Biblia ya nos ha dicho tajantemente que no debemos de unirnos en yugo desigual. Claro. En yugo desigual en el contexto, no solamente en el contexto sentimental, en el contexto de la elección del cónyuge, ¿no? Ujú. Sino, no solamente es eso. Claro, un En cristiano, creencias, sí, un cristiano no puede, no debe casarse con, con un que joven no cristiano conoce. que no conoce la fe. Pero también dice aquí que, que no debemos de mezclar nuestros mensajes. Claro. Nosotros como pueblo tenemos un mensaje tan claro y un mensaje tan detallado, determinado, que El son los triple mensajes mensaje de los tres angélico. ángeles. El triple mensaje Ajá. angélico. El mensaje del primer ángel, El donde dice, segundo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es tan claro, ¿no? Que nos muestra un mensaje tan detallado, tan claro, tan tan profundo. puro y tan puro. Y el mensaje del segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia. Entonces, el mensaje está directamente hablando acerca de las falsas doctrinas. Del Mira, vino de del vino Babilonia. de Babilonia, de las falsas doctrinas que se puede mezclar. Por eso nosotros tenemos un mensaje claro. No debemos de mezclar la verdad con la mentira. No debemos de permitir que la mentira pues clame voz en cuello y la verdad parece que se opaca. No debemos de permitir y mezclar la verdad con la mentira. Debemos de predicar una verdad pura, una verdad conforme está revelada allí en las escrituras del mensaje de los tres ángeles. Y el tercer ángel dice, diciendo a gran voz, ha caído Babilonia, porque ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. Y todo aquel, dice, está llamando una amonestación, el que adora a la bestia, su imagen. Claro. Entonces nosotros tenemos un mensaje, Daniel, tenemos un mensaje muy claro, el mensaje de los tres ángeles. Y no debemos de mezclarlo, no debemos de mezclar filosofías humanas con Con la palabra de con el Dios, con el mensaje. mensaje de A Dios. veces nosotros por querer de repente darle la mejor explicación, a veces, Impresionar de por querer repente. impresionar, tomamos ideas por aquí, ideas por allá, tomamos Conceptos escrituras ajenas a la palabra a de la palabra Dios, del al Señor, espíritu de profecía. escrituras de otros hombres y lo hacemos pasar como si fuese revelado. Entonces hay que tener bastante cuidado en estos tiempos de nosotros manejar la verdad de Dios, el mensaje de los tres ángeles, En su pureza. en su pureza. Lo que descrito está conforme dice la Biblia, sin poder utilizar libros que no sean inspirados. La Biblia y los testimonios para nosotros son suficientes para poder entender y no pretender tomar otros escritos para sustentar una verdad. Y es más, ¿no? Cuando se sustenta la palabra del Señor, como dijo Martín Lutero, ¿no? La Biblia y la Biblia sola. Ujú. Y claro, como pueblo adventista, como pueblo reformista, ¿no? Tenemos también los testimonios que a pesar que son una luz menor, pues nos ayudan para poder comprender lo que está expresada en la luz mayor. Y bien es cierto, ¿no? Mientras que la doctrina se sustente con la Biblia, es una doctrina que se mantiene en su pureza. Entonces el peligro espiritual, mi querido hermano, muchas veces lo que sucedió al pueblo de Judá de poder poner su confianza En el en hombre. Egipto,
llegó a una terrible consecuencia. Lo mismo puede suceder hoy en día también cuando nosotros confiamos, muchas veces los cristianos, en el poder político y decimos, bueno, Ujú. este político es bueno y de repente ahora que vamos a estar en Perú con las Ajá. elecciones, de repente, poner la confianza en un poder político, poner la confianza muchas veces en el dinero también, o poner de repente nuestra confianza en estrategias humanas, O en el con el conocimiento. conocimiento humano, de decir, bueno, nosotros somos la luz, que tenemos toda la luz, todo el conocimiento y nosotros mismos somos aquí, ¿no? Y muchas veces no nos focalizamos o no dejamos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, ¿no? Y se hablaba también muchas veces de mantener la pureza del triple mensaje angélico. Se habla de que muchas veces las doctrinas que hoy en día van ingresando a la iglesia son doctrinas que de repente parecieran doctrinas tan bonitas, conceptos de repente Ujú. tan elevados, y wow, como que me impresionan, pero no, recordemos que la pureza de la palabra del Señor se mantiene en la investigación concreta de la palabra del Señor y eso es lo que se debe anunciar, ¿no? Recordemos bien, ¿no? Que muchas veces por ir en busca de otras creencias, por ir en busca de otros conceptos, podamos terminar como terminó el pueblo de Judá, errado por poner su Ya confianza, está. obviamente, En los en hombres, los en hombres, en los seres hombres. humanos, tal igual como Sí. nosotros, ¿no? Es Yo mejor poner la confianza en En Dios. Dios. Yo creo que, hermano Daniel, tanto esta pregunta nos trae una lección para nosotros que estamos aquí y también para la hermandad, ¿no? Por eso queremos decir a la hermandad que nosotros tenemos, queridos hermanos, un mensaje tan claro, y el mensaje es de los tres ángeles. Este mensaje no debe ser mancillado, no debe ser mezclado con la mentira, y para poder defender la verdad de Dios de estos mensajes no es necesario tomar otras fuentes que no sean la Biblia y los testimonios como fuente de autoridad. Cualquier, cualquier explicación de la verdad de Dios debe ser basada en la Biblia y los testimonios. Cualquier cosa fuera de la Biblia y los testimonios que se ponga como base Como fundamental, fuente de como autoridad, debe ser rechazada tajantemente, porque nosotros como pueblo de Dios debemos de utilizar la Biblia y los testimonios. Si por ahí alguien quiere presentar otros escritos que no están de acuerdo a la Biblia y los testimonios, debemos de rechazarlo tajantemente, porque eso es lo que nos dice que no debemos de mezclar la verdad, no debemos confiar en los hombres, sino debemos confiar un en escrito lo que está. Dios está, ¿no? Como dice la Biblia, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a ir a la pregunta, la última pregunta, la pregunta número 7, y esa es la parte o el mensaje principal de toda esta lección. Qué alegra ver a Dios en los seres humanos, ¿no? Sí. Bueno, Cristo mismo inició a sus discípulos, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy. Ya en Romanos 12, 10 menciona y dice, amaos los unos A los otros. con un amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros, ¿no? Eso alegra a Dios, el amor. Y el amor, pues, es un principio que viene de parte de Dios, ¿no? Si bien es cierto, aquí dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal, mientras no tengamos a Jesús, mientras no haya producido en nuestra vida el nuevo nacimiento, no se va a ver reflejado un amor fraternal de verdad, porque amor Ujú. fraternal lo puede tener también la persona que Que no no conoce a conoce a Dios, Dios. exacto. Pero un amor fraternal como desea el Señor es un amor que viene producido por Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Ese principio tan maravilloso que es reflejado en nuestra vida, claro, ahí recién nos vamos a preferir los unos a los otros, porque si nosotros nos amamos con el amor humano, o con el amor que no tenemos hacia Dios, pues no nos vamos a preferir, vamos a vivir de repente peleando, discutiendo, Y eso es pasajero. de repente Eh, orgulleciéndose el uno hacia el otro, y eso es un amor que no va a permanecer para siempre. El amor que permanece para siempre es el amor a Dios. Por eso decía allí, la ley de amor exige devoción del cuerpo, la alma, la mente y el alma, el servicio de Dios y a nuestros semejantes. Entonces Dios exige una devoción completa del ser ujú. humano. No, Él no dice solo una parte de tu vida, es completa, es
cuerpo, mente y alma. O sea, es importante ver aquí que Pablo cuando dice, y el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros debemos de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Y debemos de amar a nuestros semejantes de igual manera. Si nosotros no amamos a nuestros semejantes, ya estamos nosotros en transgresión de la ley, dice Santiago. Y si no amamos a nuestros semejantes que lo vemos, ¿cuánto vamos a poder amar a Dios? Entonces Dios requiere, y según la pregunta dice que se alegra Dios, dice que le alegra ver a Dios. Claro, aunque Dios siempre para alegre, ¿no? Porque Él es un Dios de amor, pero es un lenguaje Para poder entender nosotros podernos entender mejor mejor. cuál es el sentimiento de Dios con respecto a la forma como nosotros expresamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro aprecio entre hermanos. Qué linda lección que nos muestra con respecto al amor, a nuestra relación con el prójimo. Importante lección que nosotros hemos tenido y pues bueno, recordar también, ¿no?, que la invitación que Dios nos hace a nosotros es que no permitamos que en nuestro corazón siga creciendo la crítica, el desprecio, el rencor, ¿no? Debemos cultivar el Espíritu de Cristo a través de ello. Debemos reflejar el amor hacia el uno con nosotros y pues lo que mencionaba Romanos 12:10, ¿no? Amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Dios bendiga su palabra de esta importante lección. Algunas palabras finales, hermano Antero. Sí, agradecidos al Señor, queridos hermanos, por esta lección y que todo lo que se haya estudiado sea para beneficio y para edificación de nuestra vida cristiana. Así que hay la recomendación que hace el Señor, que debemos tener una buena relación con nuestro prójimo. Y para tener una buena relación con el prójimo, necesitamos el amor de Dios. ¿Y quién es nuestro prójimo? Aquel que está próximo de nosotros. Que Dios nos bendiga. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros hermanos. También vamos a finalizar este estudio con una oración. Mano Antero nos dirige en la oración. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos has dado en este momento. Por favor, te pido, Señor, que grabes en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a vivir el amor que tú nos has dado. Señor, quédate con nosotros, bendice tu palabra, bendice a aquellos que van a escuchar también esta exposición. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.